Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, pero aquí les traigo una nueva historia, pero no se preocupen, continuaré con el anterior fic una vez encuentre los archivos perdidos. Sin nada más que decir, disfruten del fic. Episodio 1. El vigilante Sindon. La lluvia caía con fuerza sobre Musutafu. Las gotas golpeaban los ventanales de los edificios, corrían por las señales luminosas y convertían las calles en espejos llenos de reflejos de colores. Para la mayoría de las personas era simplemente otra noche lluviosa. Los ciudadanos regresaban a sus hogares. Los héroes patrullaban las avenidas principales. Los comerciantes cerraban sus negocios. Y los criminales esperaban la oscuridad para comenzar a trabajar. Sobre la azotea de un edificio de 6 pisos, una figura observaba la ciudad. Vestía ropa oscura, una capucha gris, guantes negros, botas reforzadas. No tenía una armadura sofisticada. No tenía tecnología avanzada. Ni siquiera poseía un don. Sin embargo, su mirada recorría las calles como la de un depredador buscando movimiento. Era Izuku Midoriya. Tenía 14 años. Y estaba realizando su patrulla nocturna. Sector 3 despejado, murmuró mientras anotaba algo en una pequeña libreta impermeable. La libreta estaba llena de símbolos, nombres, horarios, direcciones, información que había recopilado durante años. Desde que tenía memoria, Izuku había admirado a los héroes. Había estudiado cada combate, cada rescate, cada entrevista. Pero mientras otros niños coleccionaban figuras o camisetas, él coleccionaba información. Analizaba patrones, conductas, errores, fortalezas, debilidades. Todo. Aquella obsesión había comenzado por admiración. Pero con el tiempo se convirtió en algo más. Porque cuando descubrió que no poseía un don, todo cambió. Lo siento, señora Midoriya. La voz del médico resonó en su memoria. Su hijo es parte del 20% de la población que nace sin don. Izuku recordaba perfectamente aquel día. Las paredes blancas. El olor a desinfectante. Las lágrimas silenciosas de su madre. La sensación de vacío que se abrió dentro de su pecho. Tenía apenas 4 años. Y su sueño había sido destruido antes siquiera de comenzar. Durante semanas lloró. Durante meses se preguntó por qué. Durante años intentó convencerse de que podía aceptarlo. Pero nunca lo hizo. Porque cada vez que veía a All Might salvando personas. Cada vez que observaba a los héroes enfrentarse a villanos. Cada vez que escuchaba a alguien decir que los héroes protegían a los débiles. Una pregunta aparecía en su mente. ¿Quién protege a los que nacen sin don? Aquella pregunta se convirtió en una obsesión. Y la obsesión se convirtió en disciplina. Izuku descendió por una escalera metálica. Sus movimientos eran rápidos, controlados, silenciosos. No era casualidad. Durante los últimos 4 años había entrenado todos los días. Mientras sus compañeros jugaban videojuegos. Mientras otros salían con amigos. Él entrenaba. Flexiones, abdominales, carreras, parkour, defensa personal, investigación criminal, primeros auxilios. Cualquier habilidad que pudiera acercarlo un paso más a convertirse en un héroe. Aunque el mundo entero le dijera que era imposible. Un ruido llamó su atención. Izuku se detuvo inmediatamente. Escuchó. Otra vez. Un golpe metálico. Luego voces. Apresúrate. Nadie viene por aquí a estas horas. Rompe la cerradura. Izuku sonrió ligeramente. Había encontrado algo. Se acercó al borde del edificio. Abajo, 3 hombres intentaban forzar la entrada de una tienda electrónica. Ninguno poseía un don especialmente poderoso. Criminales comunes. Pero seguían siendo peligrosos. Izuku observó durante varios segundos. No se lanzó inmediatamente. Eso era algo que había aprendido con el tiempo. Los héroes impulsivos terminaban muertos. Primero observó, analizó, contó las distancias, identificó posibles armas. Calculó rutas de escape. Solo entonces actuó. Sacó una pequeña cámara. Tomó fotografías. Grabó video. Registró rostros. Todo quedaría almacenado para entregarlo posteriormente a la policía mediante reportes anónimos. Luego abrió una pequeña bolsa en su cinturón. Extrajo una cápsula metálica. Era una bomba de humo casera. Nada ilegal. Nada letal.
Simplemente una herramienta para generar confusión. La lanzó. La cápsula golpeó el suelo. ¿Qué fue eso? ¿Eh? PSSSSHHHH. Una nube gris explotó alrededor de los delincuentes. Los tres comenzaron a toser. No veo nada. ¿Qué demonios? Y entonces Izuku saltó. La lluvia golpeó su rostro mientras descendía desde la azotea. Aterrizó detrás del primer hombre. Golpe al estómago. El criminal perdió el aire. Antes de reaccionar, Izuku sujetó su brazo. Lo utilizó como palanca. Lo derribó contra el suelo. Segundo movimiento. Patada detrás de la rodilla. Segundo delincuente abajo. Tercer objetivo. El hombre intentó sacar una navaja. Izuku retrocedió. Tomó una tubería metálica que estaba apoyada contra la pared. Bloqueó el ataque. Giró. Golpeó la muñeca. La navaja cayó al suelo. Segundos después los tres criminales estaban inmovilizados. Toda la pelea había durado menos de 30 segundos. Izuku respiró profundamente. Su corazón latía con fuerza. No porque tuviera miedo, sino porque cada combate le recordaba una realidad. Un error. Solo uno. Y todo terminaría. La lluvia había disminuido cuando Izuku abandonó el callejón. Detrás de él quedaron los tres delincuentes atados con bridas plásticas. Junto a ellos había una nota anónima con toda la información necesaria para que la policía realizara los arrestos. Era algo que hacía siempre. No buscaba reconocimiento. No quería fama. Ni siquiera esperaba agradecimientos. Solo quería ayudar. Aunque nadie supiera que era él. Izuku avanzó por las calles vacías mientras observaba las luces de la ciudad. A veces se preguntaba cuánto tiempo podría seguir haciendo aquello. Los villanos cada vez eran más peligrosos. Los héroes profesionales eran cada vez más numerosos. Y él seguía siendo solamente un adolescente sin don. Sin embargo, nunca había considerado detenerse. Porque en el fondo sabía algo. Si abandonaba su sueño, entonces las palabras de todos los que se habían burlado de él tendrían razón. Y eso era algo que jamás aceptaría. A la mañana siguiente, el despertador sonó a las 6. Izuku abrió los ojos inmediatamente. Había adquirido la costumbre de levantarse sin perder tiempo. Nada de quedarse acostado. Nada de posponer alarmas. Cada minuto era importante. Se incorporó. Realizó estiramientos. 50 flexiones. 50 abdominales. Una carrera corta alrededor del vecindario. Después regresó a casa. Cuando entró en la cocina encontró a su madre preparando el desayuno. Buenos días, mamá. Inko sonrió. Buenos días, Izuku. Ella observó el ligero moretón que tenía en el brazo. No era la primera vez. Ni sería la última. Aunque desconocía completamente las actividades nocturnas de su hijo, comenzaba a sospechar que algo ocurría. ¿Te has vuelto a lastimar entrenando? Izuku sonrió nerviosamente. Solo un poco. Debes tener cuidado. Lo haré. Inko suspiró. A veces sentía que Izuku intentaba cargar demasiado peso sobre sus hombros. Pero también sabía que era imposible detenerlo cuando se proponía algo. Era igual que su padre en ese aspecto. Una hora después, la escuela secundaria Aldera. El aula estaba llena de ruido. Estudiantes conversando. Risas. Comentarios sobre héroes. Peleas amistosas. Era un día aparentemente normal. Hasta que el profesor entró. Muy bien, clase. E inmediatamente todos guardaron silencio. El maestro observó algunos documentos. Luego sonrió. Ha llegado el momento de hablar sobre sus solicitudes para escuelas superiores. La emoción explotó en el salón. Todos sabían exactamente lo que significaba. Era el primer paso para convertirse en héroes profesionales. Aunque sinceramente, el profesor lanzó los documentos al aire. Todos quieren entrar a departamento de héroes. La clase comenzó a gritar emocionada. Varios estudiantes activaron sus dones. Pequeñas explosiones, chispas, llamas, manifestaciones menores. El maestro los observó resignado. Compórtense. Entonces miró una hoja. Katsuki Bakugo. Las sonrisas aparecieron inmediatamente. Va a intentar entrar al aula. Los compañeros comenzaron a aplaudir. Bakugo sonrió con arrogancia. Porque soy el mejor. Algunos estudiantes protestaron. Otros estuvieron de acuerdo. Pero nadie dudaba de una cosa. Bakugo era extremadamente talentoso. Entonces el profesor habló nuevamente.
También tenemos a Izuku Midoriya. El salón quedó en silencio durante unos segundos. Luego comenzaron las risas. Midoriya. La UA. No tiene don. Ni siquiera debería intentarlo. Izuku permaneció sentado. No respondió. No bajó la cabeza. Simplemente escuchó. Aquello llamó la atención de varias personas. Normalmente reaccionaba diferente. Normalmente parecía nervioso. Pero aquel día estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Bakugo también lo notó. Oye, Deku. Izuku levantó la mirada. ¿Qué pasa? La respuesta sorprendió a todos. Sin miedo. Sin tartamudeos. Sin inseguridad. Bakugo entrecerró los ojos. ¿Todavía sigues creyendo que puedes ser héroe? La clase comenzó a observar. Esperaban una respuesta ridícula. Una excusa. Una rendición. Pero Izuku respondió con total calma. Sí. Silencio. Bakugo frunció el ceño. ¿Y cómo piensas hacerlo? Trabajando más que cualquiera. Las risas desaparecieron. Porque aquella respuesta no sonaba ingenua. Sonaba seria. Peligrosamente seria. Y por alguna razón eso molestó más a Bakugo que cualquier otra cosa. Durante el descanso, Izuku se sentó en una zona apartada del patio. Abrió uno de sus cuadernos. No el de héroes. El otro. El secreto. Dentro había mapas de Musutafu. Perfiles criminales. Análisis de incidentes. Rutas de patrullaje. Incluso había comenzado a construir una base de datos de posibles organizaciones criminales. Era un trabajo enorme. Pero disfrutaba hacerlo. Mientras revisaba información, una sombra apareció frente a él. Bakugo. ¿Qué estás escribiendo? Izuku cerró el cuaderno inmediatamente. Nada importante. Déjame verlo. No. La expresión de Bakugo cambió. Era raro que Midoriya se negara. Muy raro. Durante unos segundos permanecieron observándose. Entonces sonó la campana. Bakugo se alejó. Pero algo se había sembrado en su mente. Una sospecha. La sensación de que Izuku estaba ocultando algo. Y no le gustaba. Aquella tarde. Después de clases. Izuku caminaba por una avenida concurrida mientras analizaba los eventos del día. Su mente siempre estaba trabajando. Siempre observando. Siempre pensando. Por eso notó algo extraño. Una figura sospechosa. Movimiento irregular. Patrón errático. Como si alguien estuviera observando a la multitud. Izuku desaceleró el paso. Su instinto le decía que algo estaba por ocurrir. Y normalmente sus instintos no se equivocaban. Entonces ocurrió. Una masa oscura emergió de una alcantarilla. Personas comenzaron a gritar. Un monstruo de lodo apareció en plena calle. Y en ese instante, sin saberlo, la vida de Izuku Midoriya estaba a punto de cambiar para siempre. La multitud se dispersó en cuestión de segundos. Los gritos llenaron la avenida mientras las personas corrían en todas direcciones. Izuku reaccionó por instinto. Se apartó de la calle principal y buscó una posición elevada desde donde pudiera observar la situación. El monstruo de lodo avanzaba lentamente entre los vehículos detenidos. Su cuerpo amorfo cambiaba constantemente de forma. Brazos gigantes. Tentáculos. Mandíbulas improvisadas. Todo aparecía y desaparecía dentro de aquella masa viscosa. Villano de transformación líquida, murmuró Izuku. Sacó rápidamente una libreta. Comenzó a escribir observaciones. Capacidad de alterar forma. Probable inmunidad a ataques físicos convencionales. Gran capacidad de captura. Movilidad media. Su mente trabajaba a toda velocidad. No era algo consciente. Simplemente había aprendido a analizar cualquier amenaza automáticamente. Los héroes comenzaron a llegar. Un héroe de agua intentó inmovilizarlo. No funcionó. Otro utilizó viento. El resultado fue similar. La criatura simplemente se reconstruía. Izuku continuó observando. Algo no encajaba. Los héroes estaban reaccionando, no planificando. Y cuando los héroes reaccionaban en lugar de anticiparse, las cosas solían salir mal. Muy mal. Entonces una explosión de aire sacudió la avenida. Una sombra gigantesca descendió desde el cielo. La multitud comenzó a gritar emocionada. All Might. Es All Might. El símbolo de la paz. Izuku sintió que el corazón se detenía por un instante. All Might. Su héroe favorito. El hombre que había inspirado toda su vida. El héroe número 1. El símbolo absoluto de esperanza.
All Might aterrizó frente al villano con una sonrisa radiante. No teman, ciudadanos. La multitud estalló en aplausos. Incluso los héroes presentes parecieron relajarse. Porque cuando All Might aparecía, todo parecía solucionarse. El héroe observó al villano de lodo. Parece que has causado bastantes problemas. El monstruo rugió. Intentó atacar. All Might respondió con un único golpe. Un puñetazo tan poderoso que generó una onda de choque visible. El aire explotó. Los vehículos se sacudieron. Las ventanas vibraron. Y el villano de lodo fue lanzado por los aires. La multitud celebró inmediatamente. Pero Izuku no. Porque había visto algo extraño. Durante una fracción de segundo. Solo una fracción. All Might había mostrado una expresión de dolor. Como si aquel golpe hubiera requerido más esfuerzo del esperado. ¿Qué fue eso? Pensó. Minutos después. La situación parecía controlada. Los héroes comenzaron a asegurar el área. Los periodistas llegaron. Los ciudadanos buscaban fotografías. Y All Might se preparaba para retirarse. Izuku observó cómo el héroe se alejaba por una calle secundaria. Su corazón comenzó a acelerarse. Aquella era su oportunidad. Tal vez la única que tendría en toda su vida. Corrió. All Might. El héroe giró. Sí, joven. Izuku se quedó congelado durante unos segundos. Había imaginado ese momento miles de veces. Pero ahora que estaba ocurriendo, no sabía qué decir. Finalmente habló. Soy su mayor admirador. All Might soltó una carcajada. Ja, ja, ja. Eso es maravilloso. Izuku respiró profundamente. Era ahora o nunca. Necesito hacerle una pregunta. All Might sonrió. Adelante. Izuku apretó los puños. Durante años había cargado aquella duda. Durante años había buscado una respuesta. ¿Puede alguien sin don convertirse en héroe? El silencio cayó entre ambos. Y por primera vez. La sonrisa de All Might desapareció. Izuku sintió un escalofrío. Aquella reacción no era la que esperaba. No era la sonrisa inspiradora que había visto tantas veces en televisión. Era otra cosa. Algo más humano. Más triste. Más real. All Might permaneció en silencio durante varios segundos. Finalmente respondió. Joven. Su voz era diferente. Ser héroe es una profesión extremadamente peligrosa. Izuku sintió como algo comenzaba a romperse dentro de él. Los villanos son cada vez más fuertes. Lo sé. Hay personas capaces de destruir edificios. Lo sé. Personas capaces de matar con un solo movimiento. Lo sé. All Might bajó la mirada. Entonces ¿sabes por qué mi respuesta es no? El mundo pareció detenerse. No. La palabra golpeó a Izuku más fuerte que cualquier puñetazo. No. La misma respuesta que había escuchado toda su vida. La misma respuesta que médicos, profesores, compañeros y desconocidos le habían repetido una y otra vez. No. Pero esta vez dolía más. Porque venía de All Might. El hombre que representaba todo aquello en lo que creía. El hombre que debía decirle que siguiera adelante. El hombre que debía inspirarlo. Sin embargo, había dicho no. Izuku bajó la cabeza. Intentó responder. Intentó sonreír. Intentó fingir que estaba bien. Pero no pudo. Entiendo. Y comenzó a alejarse. All Might observó al muchacho mientras se marchaba. Algo le molestaba. Algo no encajaba. Había visto miles de admiradores. Miles de jóvenes soñando con convertirse en héroes. Pero aquel chico era diferente. Había algo en su mirada. Algo familiar. Determinación. Disciplina. Una voluntad que rara vez se encontraba incluso entre héroes profesionales. Y entonces ocurrió. All Might sintió un dolor repentino. Violento. Su cuerpo se dobló. Comenzó a toser sangre. La transformación desapareció. Su enorme figura musculosa se redujo. Cabello caído. Cuerpo extremadamente delgado. Heridas antiguas. Cicatrices profundas. La verdadera forma de All Might. Maldita sea, murmuró. Justo en ese momento, una voz sorprendida resonó detrás de él. All Might. El héroe se giró. Y vio a Izuku. El muchacho se había detenido. Y acababa de presenciar todo. El mayor secreto del símbolo de la paz había sido descubierto. Mientras ambos se observaban en silencio. Ninguno de los dos sabía que el villano de lodo seguía libre. Y que muy pronto, Katsuki Bakugo estaría en grave peligro.
La lluvia había cesado por completo. Solo quedaban pequeñas gotas resbalando por los bordes de los edificios mientras el viento recorría los callejones de Musutafu. Izuku permanecía inmóvil. Frente a él, el hombre que durante años había considerado invencible. El héroe más grande del mundo. El símbolo de la paz. All Might. O al menos lo que quedaba de él. Su cuerpo era extremadamente delgado. Sus mejillas estaban hundidas. Sus ojos reflejaban agotamiento. Y pequeñas manchas de sangre seguían visibles alrededor de su boca. Izuku simplemente no podía creerlo. ¿Es usted?, preguntó. All Might soltó una pequeña risa nerviosa. Sí. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente el héroe suspiró. Supongo que ya no tiene sentido ocultarlo. Se sentó sobre una barandilla metálica. Luego levantó ligeramente su camiseta. Los ojos de Izuku se abrieron completamente. Una enorme cicatriz atravesaba parte de su torso. Parecía una herida mortal. Algo que ninguna persona debería haber sobrevivido. Hace años luché contra un villano extremadamente poderoso. ¿Un villano? El más peligroso que he enfrentado. All Might bajó la mirada. Ganamos. Pero el precio fue enorme. Izuku observó la cicatriz. Comenzó a comprender. Aquella herida. Aquella tos. La expresión cansada. Todo encajaba. Por eso tiene un límite de tiempo. All Might sonrió. Eres bastante observador. Izuku se sonrojó ligeramente. Lo siento. No era mi intención descubrirlo. No te preocupes. De hecho. All Might lo observó cuidadosamente. Probablemente eres una de las pocas personas capaces de notarlo. Durante varios minutos continuaron hablando. Izuku realizó preguntas. Muchas preguntas. Y para sorpresa de All Might, ninguna estaba relacionada con fama o popularidad. Preguntó sobre estrategia, errores, operaciones de rescate, métodos de combate, análisis criminal, protocolos de evacuación, incluso sobre liderazgo en situaciones de crisis. All Might comenzó a sorprenderse. Cada respuesta generaba dos nuevas preguntas. Y cada pregunta demostraba algo. Aquel chico no admiraba únicamente a los héroes. Estudiaba a los héroes. Como un investigador. Como un estratega. Como alguien que verdaderamente deseaba comprender lo que significaba proteger personas. Finalmente, la conversación regresó al tema principal. Entonces, Izuku bajó la mirada. Su respuesta sigue siendo no. All Might permaneció en silencio. Sí, aquella palabra volvió a doler. Pero esta vez Izuku no discutió. No insistió. Simplemente asintió. Porque entendía la lógica. Entendía el peligro. Entendía los riesgos. Y eso era precisamente lo que hacía tan difícil aceptarlo. Entiendo. All Might observó al muchacho. Esperaba lágrimas. Frustración. Enojo. Pero no encontró nada de eso. Solo determinación. La misma determinación que había visto en algunos de los mejores héroes de su generación. Y por primera vez comenzó a sentir dudas sobre su respuesta. De pronto, una alarma sonó desde las calles cercanas. Sirenas. Gritos. Explosiones. All Might reaccionó inmediatamente. ¿Qué sucede? Izuku miró hacia abajo. Varias personas corrían desesperadamente. Entonces escucharon una transmisión policial. Se reporta la aparición de un villano en el distrito comercial. Repito. Villano activo en el distrito comercial. All Might abrió los ojos. No puede ser. En ese instante recordó algo. La botella. La cápsula especial. El recipiente donde había capturado al villano de lodo. Durante la conversación. La había dejado caer accidentalmente. El villano había escapado. Un escalofrío recorrió la espalda del héroe. Maldita sea. Sin perder tiempo saltó desde la azotea. Izuku lo siguió inmediatamente. Las calles estaban completamente colapsadas. Vehículos detenidos. Personas gritando. Héroes intentando contener una situación cada vez más peligrosa. Cuando finalmente llegaron, Izuku sintió que el corazón se detenía. Porque reconoció inmediatamente a la víctima. Cabello rubio. Uniforme escolar. Explosiones. Katsuki Bakugo. El villano de lodo había atrapado completamente su cuerpo. Solo su rostro permanecía visible. Intentaba respirar. Intentaba luchar. Pero era inútil. Cada segundo que pasaba la criatura cerraba más el agarre. Los héroes observaban impotentes.
No podemos acercarnos. Podría explotar. El chico está atrapado demasiado profundamente. Necesitamos otro plan. Izuku escuchó aquellas palabras. Y algo dentro de él comenzó a enfurecerse. Otro plan. Necesitamos otro plan. Esperar. Analizar. Discutir. Mientras Bakugo se estaba muriendo, su mirada recorrió rápidamente la escena. Automáticamente comenzó a analizar. Distancias. Posiciones. Debilidades. Puntos ciegos. Movimientos del villano. Era algo natural para él. Algo que había entrenado durante años. Y entonces encontró una oportunidad. Pequeña. Ridículamente peligrosa. Pero existía. Midoriya. La voz de All Might sonó detrás de él. No lo hagas. Izuku no respondió. Seguía observando. Calculando. Pensando. No tienes posibilidades. Lo sé. Podrías morir. Lo sé. Entonces detente. Izuku cerró los ojos durante un instante. Y recordó algo. Una noche. Años atrás. Cuando observó por primera vez un video de All Might. Un héroe corriendo hacia el peligro. Aunque todos los demás escapaban. Porque eso era lo que hacían los héroes. Abrió los ojos. Y comenzó a correr. Midoriya. Los héroes gritaron. La multitud gritó. Incluso All Might gritó. Pero Izuku ya se estaba moviendo. No porque creyera que podía ganar. No porque creyera que era fuerte. No porque pensara que era invencible. Corría porque alguien necesitaba ayuda. Y para él eso era suficiente. Mientras avanzaba sacó varias cápsulas metálicas de su cinturón. Bombas de humo. Herramientas que utilizaba durante sus patrullas nocturnas. Las lanzó. Pum. 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 Una nube gris explotó alrededor del villano de lodo. La criatura reaccionó confundida. La visibilidad desapareció momentáneamente. Era exactamente lo que Izuku buscaba. Solo unos segundos. Nada más. Se lanzó hacia adelante. Ignoró los gritos. Ignoró el miedo. Ignoró el peligro. Llegó hasta Bakugo. Y por primera vez sus ojos se encontraron. Bakugo estaba aterrorizado. Completamente aterrorizado. Algo que Izuku jamás había visto. Deku. Izuku sujetó uno de sus brazos. Intentó liberarlo. Pero el lodo comenzó a cerrarse nuevamente. Demasiado rápido. Demasiado fuerte. Demasiado peligroso. Y entonces comprendió algo. No podía salvarlo. No solo. No de aquella forma. Pero había logrado algo mucho más importante. Había creado una oportunidad. Una única oportunidad. Y alguien la aprovechó. All Might. El héroe observó la escena. Y en ese momento recordó algo que había olvidado durante mucho tiempo. No era la fuerza. No era el poder. No era la fama. Lo que convertía a alguien en héroe. Era aquello que acababa de ver. Un chico sin don. Sin posibilidades de ganar. Corriendo hacia un monstruo para salvar a otra persona. Aún sabiendo que podía morir. Aquello. Era heroísmo verdadero. Los músculos de All Might se tensaron. Su sonrisa regresó. Y el símbolo de la paz avanzó. Texas Smash. Una explosión de viento sacudió toda la avenida. El villano de lodo fue destruido. Bakugo cayó al suelo. La multitud estalló en aplausos. Y mientras todos celebraban, All Might no observaba a los periodistas, ni a los héroes, ni a la multitud. Observaba a Izuku Midoriya. Porque acababa de tomar una decisión que cambiaría el futuro de ambos. Las sirenas seguían sonando en la distancia. Los equipos de emergencia comenzaron a llegar al lugar mientras los héroes aseguraban el perímetro. La multitud continuaba celebrando. Los reporteros intentaban acercarse a All Might. Los fotógrafos tomaban imágenes sin descanso. Pero Izuku apenas escuchaba lo que ocurría a su alrededor. Su cuerpo estaba temblando. La adrenalina comenzaba a desaparecer. Y con ella llegaba la realidad. Había corrido directamente hacia un villano capaz de matarlo. Sin un plan perfecto. Sin respaldo. Sin un don. Y ahora que todo había terminado, comenzaba a comprender lo cerca que estuvo de morir. Estoy vivo, pensó. Miró sus manos. Aún temblaban. Sus piernas parecían de gelatina. Su respiración seguía acelerada. Durante unos segundos simplemente permaneció sentado sobre el pavimento, intentando procesar todo. A pocos metros de distancia, Bakugo estaba rodeado por varios héroes, médicos, policías, periodistas. Todos hablaban al mismo tiempo.
Pero él apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en un único momento. Una única imagen. Deku corriendo. Deku entrando directamente hacia el villano. Deku intentando salvarlo. Aquello no tenía sentido. No debía tener sentido. Porque durante años había considerado a Izuku débil. Inútil. Alguien destinado a quedarse atrás. Y sin embargo, cuando realmente importó, cuando la muerte estaba frente a él, fue Deku quien avanzó. No los héroes. No los espectadores. No él. Deku. Aquello plantó una semilla incómoda en su interior. Una semilla que crecería con el tiempo. Mientras tanto, All Might observaba desde cierta distancia. Su expresión era seria. Mucho más seria de lo habitual. Durante años había buscado algo. No un héroe fuerte. No un héroe popular. No un héroe talentoso. Había estado buscando a alguien digno. Alguien que entendiera verdaderamente lo que significaba ser un héroe. Y acababa de encontrarlo. Izuku finalmente se levantó. Comenzó a caminar lentamente. La multitud seguía rodeando la zona. Los periodistas continuaban buscando declaraciones. Todo parecía haber terminado. Entonces escuchó una voz. La joven Midoriya. Izuku se giró. Y allí estaba All Might, esperándolo. Minutos después, ambos se encontraban nuevamente sobre una azotea. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo la ciudad de tonos anaranjados. El viento movía suavemente la ropa de Izuku mientras observaba el horizonte. Durante varios segundos ninguno habló. Finalmente All Might rompió el silencio. Antes te di una respuesta. Izuku bajó la mirada. Sí. Y estaba equivocado. El corazón de Izuku se detuvo. ¿Eh? All Might sonrió. Una sonrisa sincera. Una sonrisa que parecía más humana que cualquiera de las que había visto en televisión. Puedes convertirte en héroe. El mundo desapareció. Los edificios. El ruido. El viento. Todo. Solo quedaron aquellas palabras. Puedes convertirte en héroe. Durante años había esperado escucharlas. Había soñado con escucharlas. Había imaginado aquel momento miles de veces. Y ahora que finalmente ocurría, no sabía cómo reaccionar. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿De verdad? Sí. ¿En serio? Sí. No está bromeando. All Might soltó una carcajada. No. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Izuku. No podía detenerlas. Tampoco quería hacerlo. Por primera vez en su vida alguien le decía que era posible. No un desconocido. No un amigo. All Might. El héroe más grande del mundo. Pero existe una razón más importante. Izuku levantó la mirada. All Might cruzó los brazos. Hoy vi algo extraordinario. ¿Extraordinario? Vi a un muchacho sin don correr hacia un villano que podía matarlo. Izuku permaneció en silencio. No porque creyera que podía ganar. No porque fuera fuerte. Sino porque alguien necesitaba ayuda. All Might sonrió. Eso es lo que hacen los héroes. El pecho de Izuku se llenó de orgullo. Aquellas palabras valían más que cualquier premio. Más que cualquier reconocimiento. Más que cualquier trofeo. Entonces la expresión de All Might cambió. Se volvió más seria. Más solemne. Como si estuviera a punto de revelar algo importante. Muy importante. Joven Midoriya. ¿Sí? Hay algo que debo mostrarte. El héroe observó la ciudad durante unos segundos. Luego habló. Mi poder no nació conmigo. Izuku parpadeó. ¿Qué? No es un don común. ¿Qué quiere decir? Significa que fue heredado. Silencio. Izuku intentó procesar aquella información. Heredado. Correcto. All Might colocó una mano sobre su pecho. Existe un poder que ha sido transmitido de generación en generación. Un poder creado para enfrentarse a la oscuridad. Y ese poder se llama One for All. Los ojos de Izuku se abrieron completamente. Todo su conocimiento sobre héroes. Todos sus análisis. Todos sus estudios. Nada lo había preparado para escuchar algo así. Un don que podía heredarse. Un poder que pasaba de una persona a otra. Aquello parecía imposible. Y sin embargo, All Might hablaba completamente en serio. Durante años he buscado a alguien. ¿Alguien? Mi sucesor. Izuku sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza. Muy fuerte. Demasiado fuerte. Porque una sospecha comenzaba a formarse en su mente. Una sospecha imposible. Ridícula. Inalcanzable.
Olmig sonrió. Y quiero que seas tú. El mundo explotó. Al menos así se sintió para Izuku. Porque aquello era demasiado grande, demasiado imposible, demasiado perfecto. ¿Y yo? Sí. Yo. Sí. ¿En serio? Sí. Olmig quiere darme su poder. Exactamente. Izuku cayó de rodillas. Su cerebro parecía incapaz de procesar la situación. Durante años había sido el niño sin don. El niño rechazado. El niño que jamás podría convertirse en héroe. Y ahora, el héroe más grande de la historia le estaba ofreciendo convertirse en su heredero. Pero Olmig levantó una mano. Sin embargo, Izuku se congeló. No será fácil. La sonrisa desapareció. Y la expresión del héroe se volvió seria. Muy seria. Tu cuerpo no está preparado. One for All destruiría tus huesos instantáneamente. Necesitas entrenar. ¿Cuánto? Olmig sonrió. Todo lo que tienes. Izuku respondió sin dudar. Acepto. No necesitó pensar. No necesitó meditarlo. No necesitó analizar ventajas y desventajas. Era su sueño. Su oportunidad. Su destino. Olmig observó aquella determinación. Y por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. Porque frente a él no estaba simplemente un sucesor. Estaba el futuro. Mientras el sol desaparecía detrás de los edificios de Musutafu, dos figuras permanecían observando el horizonte. Un héroe que se acercaba al final de su camino. Y un muchacho que apenas comenzaba el suyo. Sin embargo, en algún lugar de la ciudad, oculto entre sombras, alguien observaba. Alguien que ya había comenzado a interesarse por Izuku Midoriya. Y ese interés pronto se convertiría en algo mucho más peligroso. El amanecer llegó más rápido de lo que Izuku esperaba. Aquella noche prácticamente no durmió. Cada vez que cerraba los ojos recordaba las palabras de Olmig. Quiero que seas mi sucesor. Una y otra vez. Como si su mente se negara a creerlo. Como si temiera despertar y descubrir que todo había sido un sueño. Sin embargo, cuando el despertador sonó a las 5 de la mañana, la emoción seguía allí. Era real. Todo era real. Izuku llegó a la playa Dagoba exactamente 30 minutos antes de la hora acordada. Era una costumbre que había desarrollado con los años. Siempre llegar antes. Siempre prepararse. Siempre observar el entorno. Cuando llegó, el panorama era desolador. Montañas de basura. Electrodomésticos abandonados. Vehículos oxidados. Restos de muebles. Chatarra acumulada durante años. El lugar parecía más un vertedero que una playa. Izuku observó todo aquello confundido. ¿Aquí vamos a entrenar? Exactamente. La voz de Olmig resonó detrás de él. El héroe apareció con una sonrisa. ¿Qué te parece? Izuku observó nuevamente la playa. Parece una zona de desastre. Correcto. ¿Y qué tiene que ver con convertirme en héroe? La sonrisa de Olmig se ensanchó. Todo. Durante varios minutos caminaron por la playa. Finalmente llegaron a una enorme montaña de basura. Olmig cruzó los brazos. Tu primer objetivo será limpiar este lugar. Izuku parpadeó. ¿Limpiarlo? Completamente. Todo. Todo. Izuku observó la inmensa cantidad de desperdicios. Luego volvió a mirar al héroe. Después nuevamente la basura. Y otra vez a Olmig. ¿Está hablando en serio? Muy en serio. Entonces Olmig comenzó a explicar. One for All era un poder extraordinario. Pero también era un poder peligroso. Un cuerpo normal no podía soportarlo. Los músculos se desgarrarían. Los huesos se romperían. Las articulaciones colapsarían. Si Izuku quería heredar aquel poder, debía convertirse en alguien capaz de soportarlo. Pero Izuku sorprendió nuevamente a Olmig. Porque en lugar de asustarse, sonrió. Entonces empecemos. Los primeros días fueron brutales. Mucho más de lo que había imaginado. Mover refrigeradores. Transportar neumáticos. Arrastrar electrodomésticos. Clasificar toneladas de basura. Todo bajo la supervisión de Olmig. Cada músculo de su cuerpo ardía. Cada articulación dolía. Algunas noches apenas podía levantarse de la cama. Sin embargo, nunca faltó. Nunca llegó tarde. Nunca se rindió. Pasaron las semanas. Y algo comenzó a cambiar. Su cuerpo se volvió más fuerte. Más rápido. Más resistente. Pero había otra diferencia. Algo que Olmig comenzó a notar.
Una mañana llegó a la playa antes de tiempo. Esperaba encontrar a Izuku descansando. En cambio lo encontró realizando ejercicios de combate. Movimientos rápidos, precisos, controlados, golpes, esquivas, proyecciones, técnicas de inmovilización. Todo ejecutado con sorprendente habilidad. All Might observó durante varios minutos. Finalmente habló. ¿Dónde aprendiste eso? Izuku se sobresaltó. A All Might. ¿Quién te enseñó? Izuku dudó unos segundos. Luego respondió. Nadie. Nadie. Estudié videos, manuales, técnicas policiales, artes marciales, defensa personal. Todo lo que pude encontrar. All Might quedó sorprendido. Había asumido que Izuku era simplemente un chico valiente. Pero aquello demostraba algo más. Disciplina, obsesión, preparación. Esa misma noche, mientras regresaba a casa, Izuku realizó algo que no había dejado de hacer ni siquiera después de conocer a All Might. Patrullar. La ciudad estaba tranquila. Las luces iluminaban las avenidas. Los ciudadanos regresaban a sus hogares. Los héroes realizaban rondas rutinarias. Y sobre los tejados, una figura encapuchada observaba. Izuku había prometido convertirse en héroe. Pero eso no significaba que pudiera ignorar a quienes necesitaban ayuda ahora. Aún faltaban meses para el examen de ingreso al aula. Meses antes de obtener una licencia. Meses antes de convertirse oficialmente en héroe. Y mientras tanto, la gente seguía necesitando protección. Aquella noche evitó un robo. Ayudó a una persona herida. Reportó actividad sospechosa a la policía. Nada espectacular. Nada que apareciera en televisión. Pero para Izuku era suficiente. Porque cada pequeña acción acercaba un poco más al héroe que quería ser. Sin embargo, no era el único que observaba la ciudad. Un edificio abandonado. Oscuridad. Pantallas encendidas. Informes policiales. Videos. Fotografías. Mapas. Toda la información estaba conectada por hilos rojos. Como una enorme red. Una mano pálida tomó una fotografía. La fotografía mostraba a un joven de cabello verde. Izuku Midoriya. Una voz joven rompió el silencio. ¿Quién es este? Sentado en una silla, un muchacho de cabello azul observaba la imagen. Sus dedos se movían nerviosamente. Su mirada estaba llena de odio. Tomura Shigaraki. Frente a él, una figura envuelta en sombras respondió. Alguien interesante. ¿Un héroe? Todavía no. Entonces, ¿por qué investigarlo? La figura sonrió. Porque las piezas importantes deben vigilarse desde el principio. Shigaraki observó nuevamente la fotografía. Parece débil. Las apariencias suelen engañar. La pantalla mostró varias imágenes. Reportes de pequeños criminales capturados. Patrones de actividad. Incidentes sin explicación. Todo apuntaba al mismo responsable. Un vigilante desconocido. Y sin saberlo, Izuku Midoriya acababa de llamar la atención de los enemigos más peligrosos del futuro. Quiero agradecer al señor Epsilonar que hace streams en Twitch y al señor Maldito Susi que hace streams en Kick. Me harían un gran favor si van a darle un follow y pasar un rato para saludarlos y agradecerles por motivarme a regresar a este hermoso pasatiempo. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos hasta la próxima.